contanos, ¿cuándo iniciaste la granja? Sí, pues iniciamos aproximadamente en el año 2013. Pues el proyecto en sí tiene sus raíces en la escasez de alternativas para poder producir proyectos. Mi trabajo empieza desde la arquitectura, desde la docencia en arquitectura. Y a lo largo de los últimos 10 años en Quetzaltenango, pues he trabajado, como mencionaba, un poco en la docencia, también en la producción cultural y de arte. También he trabajado en urbanismo y eso pues me ha llevado en distintos momentos a trabajar por etapas diferentes proyectos, a veces más desde lo colectivo y a veces desde lo individual. Y entonces el Fab Lab surge pues con esta intención de introducir tecnología en clases de arquitectura, sobre todo dar acceso a maquinaria que no es tan común encontrar en nuestro medio. Entonces, pues a partir de ahí empezamos a trabajar con algunos amigos en la ciudad capital que habían tenido la oportunidad de estudiar en otros países temas como la fabricación digital o temas como la producción del CAD y el CAM, o sea, del diseño asistido por computadora y de la fabricación asistida por computadora. Y a raíz de esto, pues con varios amigos, en ese entonces eran mis estudiantes muy entusiastas, empezamos a explorar este mundo de la fabricación digital y es así como llegamos al concepto de Fab Lab, que es un laboratorio de prototipado y fabricación digital. Y pues incursionamos, exploramos. Realmente ha sido extraordinaria la llegada de ciertos amigos. En este caso, pues un amigo del Salvador, Caco Valladares, nos introduce en la filosofía Fab Lab y que inmediatamente hicimos clic y empezamos a investigar cómo podríamos inscribir o cómo podíamos pertenecer a esta red global de laboratorios de fabricación digital. Y así es como empezamos este camino, este Este peregrinaje viaje, de buenísimo. años. Buenísimo. Contanos dónde está ubicado tu estudio, Luisfer. Sí, estamos en Quetzaltenango, estamos en la zona 8 de Quetzaltenango. Buenísimo. Mira, y nos hablabas un poco de esta red global de Fab Labs en el mundo. Contanos un poquito, es una tendencia que se ha venido desarrollando en los últimos años de habilitar estos centros de trabajo o estos centros, porque tiene que ver mucho con tecnología, ¿no? Y poner tecnología al alcance de comunidades, pero háblanos un poquito sobre esta tendencia de Fab Labs en otros países. Sí, pues concretamente sobre Fab Labs, es una historia reciente, más o menos unos 10 años, desde que apareció el primer Fab Lab en los Estados Unidos. El profesor y el autor de todo este modelo se llama Neil Genscherfeld, que está en el MIT. Y ¿Ok? él, desde su centro de estudios que se llama Bits y Átomos, fundó el primer Fab Lab. Y luego, pues ha sido una red que ha crecido bastante en los últimos años. Hoy se podría decir que hay más de 3.000 laboratorios acreditados en todo el mundo y que están emergiendo muchos en todo el planeta. Con contarte que nosotros la Granja Fab Lab fue el primer laboratorio acreditado en Guatemala en el año 2015 aproximadamente y hoy en 2020, si no estoy mal, ya vamos por 5 Fab Labs acreditados y otros 2 que no están acreditados pero que están trabajando bajo la misma filosofía. Entonces ha sido algo que ha crecido bastante, pero me gustaría compartirte también de que no podemos hablar de Fab Labs si no hablamos también del concepto maker. Y como maker, como cultura maker, pues se llevan muchos años más. Y de hecho, pues los primeros espacios que empezaron a surgir bajo esta filosofía y este concepto, donde las personas tienen acceso a poder llegar y prototipar y, por ejemplo, usar una impresora 3D o una cortadora láser o un CNC, pues lleva mucho más tiempo, ¿verdad? Y de hecho, pues en Guatemala hay
varios makerspaces también trabajando desde hace algunos años, pero pues sí, es una tendencia, pero a la vez también como es un requerimiento, es un nuevo equipamiento, ¿verdad? Se ha comparado estos lugares de tecnología y de ciencia ciudadana con las bibliotecas, que antiguamente pues la gente se iba a la biblioteca a estudiar, a trabajar, y pues hoy en día estas bibliotecas han evolucionado mucho y ahora pues tienen estos equipos de tecnología que permiten la fabricación local. Excelente. Mira, en Centroamérica has tenido también colaboración de este colega tuyo salvadoreño. ¿Cómo has visto también o qué has conocido de otros Fab Labs en Centroamérica? Eh, la dinámica en Centroamérica es bien interesante. De hecho, podría decirte que la región mesoamericana, desde el sur de México, pasando por Guatemala, Salvador, Honduras, Honduras. Nicaragua, Costa Rica y Panamá, es bien, bien interesante porque al final estas redes de Fab Labs funcionan con la confianza de los directivos o de los administradores o de los gurús de tecnología, y al final se genera una red de amistad y se genera una red de compartir que parte de esta filosofía de los makers. La diferencia muchas veces de un maker la marca porque su trabajo constantemente lo está compartiendo en sus redes, sus procesos son completamente abiertos, la innovación se da en un sistema abierto en donde constantemente ves que las personas están subiendo sus tutoriales a Sus YouTube, proyectos. los proyectos los están compartiendo en un GitHub o en un Wikifactory, entonces al final pues se genera mucha colaboración y en Centroamérica pues eso ha sido bien interesante, ha sido extraordinario porque hemos tenido intercambios con gente de El Salvador, con gente de Nicaragua, con gente de Costa Rica. De hecho, mi formación como manager de FabLab la hice con una universidad de Costa Rica, pero coincidimos entre salvadoreños, ticos, y yo era el único guatemalteco en esa edición, y fue bien interesante porque compartimos muchas experiencias y de hecho, pues en los Fab Labs hay muchos retos, ¿verdad? Como te decía, mi formación proviene más del campo de la arquitectura, pero en este campo de los Fab Labs tenés que manejar cosas que no son de tu experiencia. En mi caso, por ejemplo, la electrónica ha sido algo muy interesante. No puedo decir que soy un experto en electrónica, pero sí me ha gustado explorar ciertos proyectos un poquito de electrónica. Al final siempre necesitamos complementarnos, ¿verdad? De que alguien nos ayuda, algún ingeniero en sistemas o en electrónica nos apoya con la programación o con el desarrollo de circuitos o de placas, pero al final pues esa colaboración que se da, esa relación que se da entre los makers es muy interesante porque logras proyectos más integrales y más holísticos. Sí, súper interesante. Mira, los Maker también están, imagino yo, un grupo muy asociado también a los artesanos, ¿no? Que van desarrollando nuevos productos, nuevos proyectos. Sí, definitivamente. Y es donde te decía que en Mesoamérica hay algo muy, muy particular, porque al final todos en algún momento de nuestra vida hemos sido makers desde niños. Probablemente en algún momento se nos ha acabado el entusiasmo por querer crear, armar, desarmar, pero en algún momento todos hemos tenido de maker, ¿verdad? ¿Alguna vez desarmaste algún carrito de control remoto Algún o carrito electrónico. algún carrito electrónico? Bueno, ahora esos son los proyectos de colegio, ¿verdad? Y hace algunos años a mí me sorprendió. Vinieron conmigo unos niños bueno, no niños, ya jovencitos, estaban en tercero básico y tenían que hacer su proyecto de ciencia. Y vinieron a buscarme y me plantearon que querían hacer su proyecto en el Fab Lab. Y lo que me sorprendió muchísimo fue que en ese momento lo que querían hacer era un brazo robótico. Y yo rápidamente me transporté a mi juventud y nunca recuerdo de que fuéramos tan ambiciosos a esa edad de querer hacer algo con robótica o algo con electrónica, ¿verdad? Entonces, realmente pues las Claro. generaciones van cambiando, las demandas van cambiando. Ahora miras que en proyectos de ciencia, en las escuelas y en los colegios empiezan
buscar soluciones para sus comunidades, empiezan a buscar soluciones como estas, como una prótesis, por ejemplo, para una persona o inclusive para animales. Entonces, yo creo que también es parte de este despertar de conciencia, pues ya se venía dando, pero a raíz de la pandemia se logra hacer algo mucho más exponencial, en donde jóvenes empiezan a buscar alternativas para resolver sus propias cosas, ¿verdad? Entonces, volviendo al tema de Centroamérica, aquí han habido muchos conocimientos y muchos saberes, y hay un proyecto muy interesante de la red de Fab Labs de Latinoamérica que se llama artesanías digitales. Y precisamente era lo que mencionabas, es esa combinación de saberes antiguos, ancestrales de los oficios con las nuevas tecnologías. Y en el sur de México hay un Fab Lab bien interesante que es el Fab Lab Maya, que ellos trabajan el modelo de Fab Lab y la filosofía Fab Lab con comunidades ancestrales, con comunidades indígenas, Claro. desarrollando productos artesanales, mejorando sus empaques, sus modelos de negocio. Bien interesante porque inclusive pues los cursos y los talleres los han adaptado culturalmente, pero también están buscando un modelo económico local. Entonces, ahí es en donde a mí me hace mucho clic y me entusiasma mucho este tema de tecnología, porque no solamente es pues, aprender a usar las máquinas, sino que es también a generar negocios, a generar economías, a fortalecer economías, en este caso como las economías de los artesanos. Mira, súper interesante esto que nos comentas de estas comunidades para, pues, para lograr su propio desarrollo. En realidad me surge a mí también la inquietud de cómo la visión ahora no es solo desarrollemos un producto para nuestra vida cotidiana, para nuestro consumo o para nuestro uso, sino cómo poder ayudar a alguien, ¿no? Con esto de robótica, con un brazo, y ahí también se despiertan o se desprenden también otras ramas de la tecnología y los estudios, ¿no? La robótica está cobrando un auge tremendo, electrónica, robótica, mecatrónica, hay tantas nuevas que son súper interesantes para las nuevas generaciones, quienes son los más interesados en este momento. Sí, definitivamente es un mundo muy interesante. Realmente pues es asombroso ver cómo este modelo o esta filosofía o esta cultura no solamente entra por el aprendizaje de las máquinas, de la programación, sino que también promueve modelos económicos de intercambio. Recientemente con la pandemia, pues hay una historia muy particular de los makers, donde se empezaron a activar en Italia y en España y generaron redes de investigación y de innovación que desarrollaron de los primeros prototipos de equipos de protección individual para el personal de salud, como las caretas, como las mascarillas, inclusive hasta desarrollar prototipos de ventiladores que en algún momento pues fueron tan Útiles para ese necesarios momento, ¿no? y la preocupación que había sobre esto y que en Guatemala no se hizo esperar también esta dinámica de jóvenes entusiastas donde participaban profesores universitarios o simplemente programadores o gente que tenía como hobby el maker y empezaron a usar un modelo de producción local bien interesante porque al final de lo que se trata es de resolver con tecnología apropiada problemas locales. Y bueno, este era un problema tan evidente, tan necesario en nuestro país que pues con tantas carencias y con todas las necesidades que hay en el sistema de salud, era muy relevante el papel que jugaron estos jóvenes, como te digo, desde profesores universitarios hasta entusiastas del movimiento maker, desarrollando impresiones 3D para las viseras, para las caretas, eh, abriendo canales en Discord, en Telegram, en Facebook y una bombardeadera de mensajes de esta comunidad que hizo un trabajo muy interesante y que sobre todo creo que pone de manifiesto la posibilidad de generar soluciones de innovación que se sale de los esquemas tradicionales, ¿verdad? Que se sale de los Claro. esquemas de empresas, incluso de los esquemas universitarios también, porque de mi reflexión de toda esta experiencia
es que sí realmente se vuelve mucho más eficiente el trabajo cuando se trabaja en este modelo abierto, es decir, de compartir, de investigar, de buscar vínculos, porque probablemente a alguien se le da mejor la programación, otro se le da mejor la electrónica, otro se le da mejor la impresión 3D. Y en fin, la suma de todas estas experiencias pues logran una solución local que al final de cuentas genera la reducción de costos que muchas veces cuesta mucho afrontarlos desde una Desde un empresa inicio, claro, sí. o desde una universidad y que con este trabajo colectivo pues se logran hacer cosas bien, bien interesantes. Cada uno de esos proyectos son como colaborativos, porque son abiertos, ¿no? Así es como va funcionando los proyectos que desarrollan en los Fab Labs. Sí, así es. Digamos, dentro de los requerimientos para hacer un Fab Lab es que tenés que tener puertas abiertas al público. Quizás no permanentemente, pero sí promoviendo actividades de encuentro, generación de vínculos, de redes locales con redes regionales y redes internacionales también. Entonces sí es una parte, digamos, fundamental dentro de la filosofía y que la miras dentro de todo el movimiento maker a nivel internacional y como te decía, que creo que vale la pena poner de relevancia en este programa, es que hay una comunidad maker guatemalteca creciente. Nosotros hicimos un estudio del movimiento maker el año pasado en la pandemia y detectamos de que se cree que solamente en las ciudades más grandes hay comunidades makers, pero realmente hay comunidades maker en todo el país y eso es bien interesante porque a veces también se cree que provienen más de universidades o de equipos de programación o de electrónica con más capacidad, pero realmente las comunidades makers están en los departamentos y generan vínculos y actividades bien interesantes. Hay una comunidad activa muy importante en el país que es la comunidad Arduino Guatemala, que constantemente están haciendo eventos. Y pues en este estudio de makers que hicimos el año pasado también detectamos ciertos actores muy relevantes que han promovido este movimiento y esta comunidad y que pues trabajan muchas cosas, ¿verdad? Es bien interesante lo orgánico de esta red De cómo y se va también, formando y cómo se va dando en cada proyecto. sí, sí, exactamente. Y hay otras comunidades también de programación, está la comunidad Python también, también hay una red digamos que funciona de manera local, pero también internacional, que es la Red Makers, que surge como inspiración del movimiento que se denominó Coronavirus Makers en España y que esto contagió a muchos países en Latinoamérica. Y en Latinoamérica surgió esta RIM, que es la red de makers en Latinoamérica. Y pues en Guatemala hay personas también jugando un rol importante en esta red. Que forman parte de esa red. Buenísimo. Mira cómo llegaste al nombre La Granja. ¿Por qué se llama La Granja? ¿De Ese dónde es viene bien, la idea? es bien peculiar. Fíjate que donde estamos ubicados en la zona 8 de Quetzaltenango, estamos en un lugar bastante privilegiado porque contamos con un jardín lúdico, contamos con un espacio verde y muchas veces se cree también de que los Fab Labs o los Maker Spaces están en un centro urbano con demasiada tecnología, pero también hay Fab Labs en entornos más naturales, ecológicos, rurales, que también conviven con la naturaleza y conviven con los animales también. Ujú. En algunos momentos nosotros hemos tenido una granja literal con gallinas, con conejos, con codornices y interactuamos, digamos, este espacio de tecnología también con las actividades del lugar de producción, de donde salen muchas cosas de tu vida cotidiana, ¿verdad? De Sí, donde seguro. salen los huevos, los quesos, las hortalizas. Y entonces nuestra reflexión o nuestra provocación
era crear un movimiento local, empoderando a jóvenes con tecnologías al alcance de nosotros, y pues por ahí se nos fue ocurriendo el tema de la granja, y finalmente donde está nuestro espacio es relativamente pequeño. Tenemos un espacio de taller, que es como una carpintería y donde tenemos un CNC router, y el otro espacio de oficina que es más como para la actividad de diseño y para algunas reuniones es un contenedor de tráiler. Ok. Y todo esto está relacionado con un jardín, con un salón de eventos, con un huerto. Con tu entorno Entonces, también natural, ¿no? Como sí, ir con ambos mundos, ¿no? No, la tecnología no está peleada con la naturaleza, ese es como el mensaje. exactamente. Esa era un poco la intención del nombre y la provocación con la granja. Excelente, vos bien curioso. A nivel mercadológico tienen un impacto, ¿no? Contanos sobre el equipo que colabora con vos en la granja. Yo sé que estás al frente y sos el manager de la granja, pero aparte tenés colaboradores, voluntarios, pero el equipo que te apoya hoy, no todos son arquitectos, es un equipo multidisciplinario, se podría decir. Fíjate que creo que valdría la pena contar un poco el contexto actual. Eh, Porque sí, a raíz de la pandemia, pues hemos tenido que hacer muchos cambios. Pues también, aparte del proyecto de la granja, también tengo mi proyecto familiar, ¿verdad? Que pues también ha cobrado mucha importancia, y entonces hemos tenido varios cambios en los últimos años, y pues en algunos momentos hemos tenido colaboradores, digamos, del campo del dibujo, del diseño, de la arquitectura. En otros momentos hemos tenido más colaboradores de la electrónica, para la producción de circuitos y placas. En algunos momentos también hemos requerido de programadores, pero al final de cuentas, pues siempre se trata como de hacer un proceso cíclico, rotacional, según la demanda, según las prioridades que hayan en ese momento, pues vamos trabajando con distintos actores. Siempre tratamos de generar muchas alianzas, de muchos intercambios, eh, pero hoy en día, pues somos tres personas las que estamos Ok, trabajando. ok. Está María Nieves, que es la directora creativa. Ella trabaja más la sostenibilidad, su expertise está más en el tema turístico, pero le encanta la sostenibilidad, entonces le gustan muchos procesos de reutilizar, de reciclado, de trabajar con niños, con familias. Y está Gustavo, que Gustavo pues se encarga de muchos procesos de carpintería, de mantenimiento, de acabados, de atención a muchas personas, y estoy yo, ¿verdad? Y entre los tres, pues hacemos un poco ahí de malabares y nos distribuimos tareas, pero Administrar siempre ahí recibimos apoyo de mucha gente. En algún momento, pues sí requerimos de voluntarios, por ejemplo. Mi conexión con el trabajo académico en la universidad también me ha permitido que muchas veces la gente, los estudiantes quieren hacer su práctica profesional o quieren desarrollar un proyecto. Eh, También en algunos otros momentos, pues hay emprendedores de todos estos proyectos que hay hoy en día de emprendimiento a nivel nacional. Muchas veces nos buscan también, ya sea para facilitar talleres o inclusive para desarrollar soluciones de prototipos. Entonces, también, digamos, de lo que se trata es que, o sea, muchas veces ponemos el ejemplo, ¿verdad? Que también es interesante para explicar qué es un Fabla, porque muchas veces vas a un lugar y encargas un proyecto, y entregas tal vez el diseño, los planos, y regresas hasta que lo vas a recoger. cuando esté finalizado. En nuestro caso es distinto, ¿verdad? En nuestro caso, lo que buscamos es que las personas se involucren durante el proceso, que estén ahí, digamos, en cada etapa, para que al final el aprendizaje pues sea en doble vía, ¿verdad? O sea, nosotros vamos aprendiendo de los diseñadores o de los emprendedores, y también ellos aprenden de nosotros, ¿verdad? Y al final pues se va construyendo un saber local, con más valor, porque al final pues es una comunicación en doble vía.
Entonces, así es como funcionamos, ¿verdad? En algunos momentos Excelente. te puedo decir que hemos tenido hasta 6, 8 personas trabajando. En este momento somos un equipo reducido, pero bueno, también las condiciones actuales creo que nos han hecho repensar nuestro enfoque también. Ya, buenísimo. Mira, sobre los proyectos que han desarrollado dentro de tu Fab Lab, que nos pudieras platicar algunos o mencionar uno mucho más destacado de colaboración, de estudiantes y uno de emprendimiento, que nos pudieras ilustrar en este tipo, en estos dos tipos de proyectos. Sí, pues hay un proyecto que nosotros valoramos y recordamos con mucho cariño por el esfuerzo y también, digamos, por lo destacado del proyecto. Es un proyecto académico, fue la tesis de una estudiante de arquitectura que se llama Victoria Tiu. Ella empezó a trabajar con nosotros y hoy en día pues es una diseñadora virtuosa, que hace muchas cosas interesantes, pero ella desarrolló un modelo de vivienda productiva y este modelo pues hizo un estudio socioeconómico de las familias en Quetzaltenango y se plantea una solución que busca distintas alternativas dentro de una vivienda, como el ahorro de energía, como la producción de energía limpia también, pero sobre todo fomentar economías dentro de la familia, es decir, espacios de trabajo, espacios como talleres, espacios adecuados para que en sí la familia pues tenga una productividad más eficiente. Este sistema de vivienda lo planteó ella con fabricación digital. Entonces se cortaron las piezas de la vivienda, la estructura principal de la vivienda. Y bueno, fue un proyecto destacado porque con esta investigación que ella hizo, ganó un premio nacional en la Bienal de Arquitectura en Guatemala Ujú, buenísimo. como proyecto más destacado. Y pues a raíz de aquí se hicieron varios talleres, la estructura se exhibió, hicimos un taller con una asociación de estudiantes de arquitectura a nivel nacional. Yo recuerdo que construimos precisamente con Caco Valladares, con el colega salvadoreño que mencioné Ujú, al inicio, ok, eh, fuimos los tutores de un grupo de 200 estudiantes y que se hizo habitable este prototipo de vivienda ahí en la plaza, en el frontispicio de la iglesia de Panajachel. Entonces fue una experiencia bien interesante porque trascendió, digamos, no solamente en el no solo reconocimiento fue un académico. proyecto, digamos, de una tesis, sino que lo vieron nacer. Sí, y bueno, y este proyecto tiene inspiración en muchos proyectos que hoy en día, que se habla de casas impresas en 3D, casas construidas con este sistema de fabricación digital, como Wikifactory, o bueno, hay muchos proyectos realmente muy interesantes de tecnologías aplicadas a la producción de vivienda. Entonces, es un proyecto muy especial, por la forma en que se hizo, por la persona que lo hizo y por lo que generó posteriormente el proyecto, Claro, ¿verdad? Creo que fue muy inspirador para la comunidad de estudiantes de arquitectura y bueno, pues es uno de los proyectos académicos tal vez que nos genera mucha satisfacción. ya. En proyectos de emprendimiento he visto mucho diseñadores industriales diseñando muebles. Contanos un poquito algún proyecto destacado que has visto desarrollar en la granja. Sí, en este tipo de proyectos es bien interesante porque cuando hay un emprendedor o un empresario detrás del encargo, se vuelve un verdadero reto, pero además también el ambiente de colaboración y de buscar una solución genera un espíritu de búsqueda, de investigación, de experimentación, que también nos ha llenado de mucha satisfacción. La verdad es que han sido tantos proyectos, pero por ejemplo, tal vez hemos estado más vinculados con cuestiones aquí en Shela, pero también hemos recibido algunos encargos interesantes en la capital también, pero por decirte algo,
para un foro latinoamericano de inversión organizado por Alterna, nos encargaron un dispositivo que funcionara para todos los participantes en este foro. Había gente de muchos países. Y el dispositivo consistía en un juego en donde cada persona tenía que llenar una ficha, depositarla en un tablero y que el tablero tuviera una activación con luces cada vez que cada persona interactuaba con este tablero. Entonces era un dispositivo de bienvenida. Fue muy dinámico, nosotros estuvimos ahí monitoreando cómo funcionaba a lo largo del foro, que duró 3 días, y pues realmente, digamos, era una combinación de carpintería con electrónica, con diseño, para algo que iba a generar, digamos, como mucha diversión, entretenimiento, pero al mismo tiempo también como mostrar que ese tipo de proyectos también se podían hacer en Guatemala. Entonces, para ese proyecto nos asociamos con Jeffrey Salazar, que Ok. es un joven de la antigua Guatemala, muy joven, pero es un líder de la comunidad Arduino y pues realmente generó un aprendizaje muy interesante de trabajar este dispositivo con él. Y a raíz de esto, pues salieron algunos encargos para algunos festivales importantes de música, nos hicieron algunos encargos. De ahí, como te comentaba, de emprendimiento quetzalteco. Eh, hay algunos proyectos, por ejemplo, como nos encargaron una cocina adentro de un carro de un operador turístico. La intención era de que, bueno, este carro 4x4 se va de excursiones con turistas y que el carro fuera equipado con una cocina que pues llenara todas las de ley, ¿verdad? Que tuviera estufa, que tuviera refrigeradora, Súper también equipado. no, nos encargaron que tuviera una ducha solar y que en algún momento también dentro del interior del carro se pudiera dormir, porque a veces las condiciones climáticas son o muy frías o de mucha lluvia, y entonces que el carro se adaptara también con un sistema de camas, y entonces fue un proyecto de un reto muy interesante que nos encargaron. También una empresa de consola nos encargó en algún momento una panadería ambulante que pudiera ir por ciertas calles del centro histórico y que pues vendiera croissants y otras cosas ricas de panadería aquí en el centro de Las Shela. checas. Entonces también fue un encargo bastante interesante. Sí, sí, sí. Entonces así hemos tenido diferentes encargos de empresarios que buscan algo que destaque o que solucione algo muy específico, ¿verdad? Y entonces ha sido pues un aprendizaje, como te mencionaba, en doble vía, ¿verdad? Tanto para ellos como para nosotros y buscar alternativas con lo que se cuenta localmente. Claro, mira los materiales, háblanos un poquito, mencionaste madera, pues todo el tema de la carpintería, metal, no sé si está limitado a un cierto número de materiales o han explorado, por ejemplo, vidrio, otras cosas, otro tipo de materiales. Sí, la búsqueda de materiales creo que es algo Constante. constante, permanente y cíclico. Em, sí hay materiales que es muy difícil conseguir, pero que al final de cuentas, pues localmente siempre se encuentran alternativas, ¿verdad? Te podría decir que el material que más hemos conocido ha sido el de la madera y los aglomerados de madera. En algún momento también hemos trabajado con algunos plásticos. Estos sí se consiguen únicamente con distribuidores que ya hay en Shela, pero principalmente son de la ciudad capital. Pero hay un tema bien interesante en los Fablas de los materiales, que es crear tus propios materiales. Entonces sí hemos hecho algunos experimentos, tal vez no con tanto éxito, pero sí hemos mezclado, por ejemplo, vidrio con concreto, para hacer algunos terrados, o hemos explorado también mezclar residuos de nuestro propio taller, por ejemplo, de la viruta del plywood o del acerrín del MDF, y
y mezclarlos con otros materiales para reutilizarlos, aunque realmente no ha sido muy exitoso, pero dentro de la red de Fab Labs hay muchos proyectos de investigación de la producción de los propios materiales y es parte también de la filosofía, ¿verdad? De la coproducción local, de producir nuestra propia energía, de producir nuestros propios materiales, inclusive la tendencia ahorita con la pandemia es de producir nuestros propios sistemas de alimentos, ¿verdad? Entonces es un tema también, digamos, muy interesante, ¿verdad? Pero bajo esta idea de coproducción. Es decir, Fernando tiene una demanda, una necesidad en Cacao Podcast, nos la comparte y nosotros buscamos la alternativa más adecuada. Siempre también nos interesa mucho adecuarnos a los presupuestos reales, ¿verdad? Porque en el Claro, mundo del diseño muchas veces se comete el error, se diseña para otra realidad que no necesariamente va en sintonía o en armonía con la de encargo y entonces resultan proyectos demasiado costosos, ¿verdad? Entonces también, ambiciosos, ¿no? digamos, dentro de esta filosofía, pues es crear un proceso de experimentación y de investigación, pero que se adecue a la realidad del encargo. Claro, mira, eso que mencionaste sobre la comida, ¿es esto que le llaman ustedes slow food? ¿Es esto o slow food es otra cosa? Sí, fíjate que estamos explorando ese tema. De hecho, el año pasado fue que empezamos un poquito a asociarnos con proyectos y grupos que están, que no solamente es la comida, sino que, bueno, por una parte, abordan la problemática de desnutrición en nuestro país, sobre todo desnutrición infantil, pero por otra parte también abordan sistemas de soberanía alimentaria que tiene que ver con la utilización de semillas nativas, que tiene que ver con alimentos orgánicos, que tiene que ver. Y aquí en Shela, pues es bien interesante porque hay comunidades que se enfocan en esos temas. Tal vez comunidades a veces pequeñas, a veces crecen, digamos, hay todo un interés de qué es lo que estamos comiendo, qué es lo que estamos consumiendo, a quién se lo compramos, que al final también es un acto político, ¿verdad? Decidir qué pongo sobre mi mesa. Y entonces, en este sentido, el año pasado, bueno, con todo lo que sucedió, que cada quien tenía que ver cómo se abastecía, si pedías a un productor o si te ibas al súper o si ibas a la tiendita de la esquina, nos conectamos con un proyecto, con una asociación bien interesante que se llama 32 Volcanes. Y junto a ellos empezamos un proyecto de un mercado regenerativo que Ok, tiene sus bases, digamos, en esto de conectar a los consumidores locales, pero sobre todo a los orgánicos, con los vecinos y que al final de cuentas sepas a quién le compras tus zanahorias, con quién compras tus lechugas y conocer un poquito de estas personas también, cuál es su contexto, qué tipo de semillas usan y cómo logran sus cultivos. Entonces, hicimos el año pasado dos mercaditos, la intención es seguir este año y entonces empezar el tema de alimentos por ahí. Nosotros también estamos en proceso de un pequeño huerto ahí dentro de la granja, bajo esta filosofía y este sistema, que fuera algo más educativo y demostrativo, digamos, para niños y jóvenes, claro, sí. pero que de todo esto salga un movimiento local muy interesado en mejorar su alimentación. Entonces, el slow food tiene como punto de partida eso, ¿verdad? La producción alimentaria, pero luego ya vas al tema gastronómico, o sea, la cocina. Y entonces también formas más locales también de producción de alimentos. Y Shela, digamos, tiene esa tendencia, ¿verdad? Si un sector económico ha crecido de manera muy interesante en Shela, es el sector gastronómico, y que miras que aquí en Shela pues hay producción de pizzas artesanales, miras que hay comida, bueno, una fusión de comida internacional con comida local, que se fusionan en sabores, en ingredientes, pero que al final de cuentas se empiezan a destacar sabores muy auténticos de aquí de Quetzaltenango. Y de hecho, pues el pan, el chocolate y ahora también la cerveza artesanal son cosas de la producción local de Quetzaltenango, ¿verdad? Entonces,
pues de todo esto, lo que tratamos es crear una nueva narrativa también, tratando de crear un movimiento de consumo local, pero sobre todo de consumo responsable también, Claro, ¿verdad? Eso es sí. lo que buscamos. Sí, yo pienso que también en el fondo es crear una conciencia de qué consumimos y de dónde viene lo que consumimos, ¿no? Para ayudar a nuestras comunidades, al desarrollo de nuestras comunidades. Eso es algo súper interesante. Yo vi, bueno, es un tema que nos, más que todo una pregunta, si no has visto en Shela el tema de la reutilización de los residuos orgánicos, de los vegetales. No sé si ya hay algo en Shela, tal vez tiene algo que no tiene que ver con la granja o no tiene que ver con los Fab Labs, pero también por ahí va el tema, ¿no? De la conciencia, no solo lo que consumimos, sino lo que desechamos de los alimentos. Sí, yo creo que todo esto, digamos, al final hay que ver el lado positivo y optimista de todo esto que estamos viviendo, ¿verdad? Eh, Realmente en nuestro país hay carencia de muchas cosas y creo que a partir de ahí podemos encontrar alternativas desde nuestros espacios familiares, desde la casa o desde nuestras empresas, también formas de contribuir, digamos, con todo este despertar de conciencia. Y los Fab Labs no están alejados de eso. Si miramos muchos Fab Labs en México, en Costa Rica, en España, van muy alineados, digamos, a esta conciencia ambiental. Te mencionaba ya la producción de sus propios materiales, de su propia energía, pero también de sus sistemas alimentarios. Se me viene a la mente ahorita un modelo de un Fab Lab en Barcelona que está en un ambiente rural, pero que ellos producen todo, o sea, están estudiando arquitectura, están estudiando planeación de ciudades, pero ahí mismo tienen sus máquinas de prototipado y de fabricación. Ellos prototipan con tierra, construyen casas de tierra, ahí producen sus este, Entonces, al final, digamos, es como regresar a como eran muchas escuelas de arquitectura en el siglo XX, donde los estudiantes convivían, trabajaban, hacían trabajo de agricultura, después trabajaban dibujo, también hacían ejercitación, meditación, arte. Al final, digamos, era como algo muy, muy integral. Entonces, esta escuela de Barcelona, este Fab Lab de Barcelona, también produce sus propios alimentos en el huerto, que luego van a cosechar y en la cena del viernes cocinan todos y hacen alrededor de la comida pues todo un acto, digamos, de reflexión, de conciencia ambiental. Y entonces estos Fab Labs que te menciono hoy en día también tienen sus pequeños huertos y sus sistemas alimentarios dentro de sus instalaciones. Y ahí es en donde nosotros queremos, digamos, como seguir explorando y tener nuestro huerto educativo, donde los niños y las personas pues puedan conocer algo tan cotidiano y tan natural, pero que al final de cuentas pues el mismo sistema económico y sistema de vida nos ha hecho olvidar de dónde provienen los alimentos que consumimos, ¿verdad? Entonces, y bueno, también pues la producción del lombricompost, la separación de basura, la producción de abono orgánico, de brosa, pues es algo que ya muchos hoy practican, ¿verdad? De hecho, nosotros pues tenemos nuestra propia producción, tenemos nuestras cajas aboneras, hemos prototipado algunas, ahí estamos como aprendiendo un poquito al final de agricultura, ¿verdad? Que no es nuestro tema tampoco, pero al final, digamos, sí nos llama mucho la atención, digamos, poder producir nuestro propio abono. También, de hecho, pues de los encargos que hemos tenido últimamente, ha sido como de eh, estos hoteles para insectos, de estos hoteles para Mm, bichos, que se instalan en ambientes naturales, como un huerto, por ejemplo, y lo que se busca es que especies como las abejas o las mariquitas, que son especies que ayudan a la polinización y que, bueno, traen tantos beneficios en la naturaleza, también vayan encontrando, digamos, cómo regresar y cómo reconectarse con la producción local, ¿verdad? Entonces, es bien interesante, la verdad, y que involucra a todo el mundo y eso es algo que nos encanta porque involucra a niños, a mujeres, a jóvenes, a personas
que muchas Adultos veces mayores también. están involucrados más en el campo de las ciencias, otros que están involucrados más en el campo de la agricultura, de la biología, al final, digamos, distintos intereses, pero que coincidimos por un tema, ¿verdad? Que es la alimentación. Claro, claro. Sí, pues de lo que hablabas, nos hace falta mucho que aprender en cuestiones de la naturaleza y utilizar todo lo que sea más amigable, ¿no? Con la tierra y con todo esto. Un último proyecto, un par de últimas preguntas, Luis Fernando. Estuve viendo también en tu perfil que fabricaron una caja de pizza retornable. Contanos de ese proyecto. Sí, eso fue un proyecto bien, bien interesante. Bueno, con esta, digamos, tendencia de consumo local y de consumo responsable en Shela, nos encanta trabajar con empresarios y emprendedores que tienen este enfoque de utilizar empaques ecológicos, biodegradables, retornables. Y un cocinero francés pues se acercó con nosotros y nos planteó este reto de poder desarrollar un diseño de una caja de pizza retornable. Fue bien interesante, buscamos alternativas con materiales locales. Al final logramos un prototipo que estuvimos testeando, pero necesitábamos más tiempo para la investigación y para la prueba de materiales y también más recursos económicos. Entonces estuvimos buscando fondos para la iniciativa, para el proyecto. Lamentablemente no encontramos ese fondo y pues terminamos abandonando y desistiendo un poco del proyecto, pero Ok. digamos como reto de diseño, pues fue muy interesante trabajar junto a un cocinero y explorar distintas alternativas. Al final el modelo que hicimos por último, pues fue una combinación de un sistema de tejido local, que envolvía y para mantener el calor a una caja de cartón reciclable o también probamos con el MDF. Al final, pues sí logramos resolver un poco la parte de diseño, digamos, de cómo desplegar la caja, de cómo se podía lavar, de cómo utilizar algunos materiales que fueran amigables y que no fueran tóxicos para la salud de las personas. Eh, pero sí, pues nos faltó más tiempo y más presupuesto para poder terminar el proyecto. Sin embargo, pues sí lo metimos ahí algunos concursos, lo metimos como iniciativa, pero nos quedamos hasta ahí. Buenísimo, Luis Fernando. Pues interesante escuchar todas estas iniciativas sobre los proyectos que han realizado. La verdad se me hace fantástico darlo a conocer, dar a conocer lo que están haciendo los Fab Labs, esta tendencia y lo que están haciendo en la granja. Te agradezco siempre porque hayas estado con nosotros. Yo te diría que nos dieras un último mensaje, pero ha sido un mensaje de aprendizaje total durante toda la charla que hemos tenido, pero ¿qué nos dices a los estudiantes, futuros emprendedores? ¿Qué mensaje nos pudieras dar en relación al trabajo que ustedes hacen o a la visión que tienen para este 2021 en la granja? Pues sí, yo también quiero agradecerte mucho la invitación. Ha sido una plática muy amena. Y siempre es interesante como regresar y recordar ciertas etapas que a veces en el día a día uno va dejando, pero conforme van pasando los años, pues también son las cosas que le dan sentido muchas veces a tu trabajo. Y para nosotros ese sentido de colaboración, ese sentido de experimentación en cada proyecto, de trabajar con mucho rigor cada proyecto, de investigar qué se puede hacer localmente, también esta conexión con lo global, ¿verdad? O sea, desde lo local hasta lo global, pues nos ha permitido trabajar en redes. Eh, yo diría que hoy, pues más que nunca, es necesario generar nuevas narrativas para cambiar los paradigmas en nuestro país. Hay muchos problemas, muchas desigualdades que realmente trabajo por hacer sobra en Guatemala, Hay desde tanto cualquier por área, hacer, claro.
desde cualquier campo creo que podemos aportar, ya sea que estés en la capital, ya sea que estés en el interior, en una comunidad rural. Al final este sentido de comunidad es tan importante, sentirte que perteneces a una comunidad, sentirte que perteneces a un grupo que comparten un ideal, una filosofía, un hobby, el simple hecho de salir a caminar por nuestro país, por nuestros volcanes y nuestras montañas, nos hacen darnos cuenta de lo privilegiados que somos y que a veces en nuestro ámbito de trabajo, en nuestro rinconcito, no valoramos esa oportunidad que tenemos de tener volcanes, ríos, lagos, pero que realmente pues da mucha pena ver el modelo en el que vivimos, el modelo desigual, el modelo de inequidad, de injusticias, todo esto que está pasando en el país, pues creo que nos tiene que hacer despertar nuevas conciencias. Y cuando digo despertar nuevas conciencias, no solamente es en lo ecológico, o sea, que no se quede solo en separar mi basura, sino que tiene que ser cuestionarnos cómo nos alimentamos, qué comemos, qué estamos consumiendo, ¿verdad? Si privilegiamos más a los productores nacionales o le estamos dando prioridad a los productores internacionales, que muchas veces, pues ahora hay una serie de documentales que están en línea, ¿verdad? Que son bien interesantes, Claro, sí, que te ponen a revisar bueno, qué tratamiento le estamos dando a nuestro suelo, qué tratamiento le estamos dando al planeta con la explotación de los recursos, que al final creo que pues es algo que nos tiene que hacer cambiar y reflexionar. Ya vamos tarde para esto, ¿verdad? Pero si no lo hacemos ahora, pues cada vez es peor. Y ya pues están anunciando, ni siquiera hemos salido de pandemia y ya están anunciando las crisis de calentamiento global y todos los problemas planetarios que se nos vienen por el cambio climático. Entonces, realmente pues creo que pertenecer a una comunidad, plantearnos objetivos que desarrollen oportunidades en nuestro país, creo que es algo muy importante. Y pues, no sé, como reflexiones finales en cuanto al diseño, por ejemplo, la co-creación, o sea, el trabajo bajo esta dinámica de espacios comunitarios o también la coproducción local, es decir, producir nosotros mismos con nuestra tecnología al alcance soluciones para nuestras comunidades. Creo que por ahí puede ir caminando de una forma más positiva nuestras acciones, ¿verdad? Entonces, bueno, hay tantas cosas, pero creo que por ahí me quedaría, Fernando. claro. No, pues excelente. Te agradezco muchísimo, Luis Fernando, de nuevo que hayas apartado el tiempo para compartir con nosotros. Yo siempre digo en Cacao que vamos a aprender y vamos a emprender. Hoy hemos aprendido bastante con la charla que has tenido con nosotros, este intercambio de también de opiniones y ilustrarnos del trabajo que están haciendo. En realidad les deseo que tengan un año lleno de muchos más proyectos que muchos hemos empezado con agendas llenas, con trabajo, etcétera, pero que vengan más proyectos en realidad para que nos ayuden a ese crecimiento que tanto necesitamos. Así que de nuevo, gracias Luis Fernando. Y algún día te voy a visitar dentro de poco. Por trabajo no he podido ir a Shela, yo viajo bastante y tenemos algunos clientes allá en la empresa en que trabajo y no he podido salir, no he podido ir, pero te vamos a pasar saludando. Pronto, pronto lo haremos, Luis Fernando. Sí, buenísimo. Aquí te esperamos con los brazos abiertos y pues cuando estés aquí será un gusto conversar y tomarnos un café o un chocolate o Un café, una una cerveza checa. artesanal. Sí, claro. Va, excelente. Y ahí nada más que nos dieras el permiso de compartir algunas imágenes o fotografías que quisieras compartir en las redes de Cacao. De acuerdo, con mucho gusto. Sí voy a buscar ahorita algunos links, algunas cosas. Excelente, Luis Fernando. Gracias por estar con nosotros esta semana. Un abrazo. Hasta pronto.